¡Boom! Guapísimo, ¿verdad? Muy buenas a todos, chicas y chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro nuevo tutorial de pintado de figuras con Axis Repaint, con Kenshin. En este tutorial os voy a enseñar cómo pintar la resina de Hulk, diseñada por Álvaro Estuardo, con estilo realista de principio a fin. Y también voy a hacer un sorteo de un aerógrafo de Gallery, así que estar atentos al vídeo. ¿Estáis listos? Pues vamos con este pedazo de tutorial. Bueno, ahí tenéis la resina imprimida. Y estoy comprobando pues el encaje de las piezas. Que por desgracia el cuerpo con los pantalones no acaba de encajar. Así que habrá que trabajarlo un poco. Cojo todas las lijas que tengo, las duras de metálica y las de papel. Una vez he lijado todas las imperfecciones de los soportes de impresión, voy a fijar todos los agujeritos y todas las imperfecciones con el Milliput blanco, que se mezcla, es una mezcla, pues una epoxi de estas de dos componentes, que lo mezclas, lo mueves bien y con un poquito de agua pues se puede suavizar muy bien para que se integre bien con la figura y no resalte mucho lo que es la reparación. Y ahí lo tenéis, el cuerpo y las piernas reparadas. Y ahora, una vez imprimado con imprimación gris, vamos a empezar a pintarla. Primero con un poquito de thinner y vamos a empezar con un pedazo de verde que he encontrado para el Hulk que me encanta. Le va de cine, es el 72031, verde camuflaje. Es perfecto para el color de piel que quería de Hulk. Ya sabéis que el Hulk tiene un montón de variantes de colores. Pues a mí me gustaba este en concreto, que se parece bastante a la figura, por ejemplo, que tiene diseñada Prime One. Bueno, ahí lo tenéis, utilizando el aerógrafo que me han enviado los de Gallery, el que tiene la aguja de 0,2. Le he dado unas cuantas capas para dejarlo el color base ya pintado. Y luego, pues para darle un poco de luz, he mezclado ese mismo verde con un color de carne clarita, bueno, en este caso el carne mate. Os he enseñado que pues eso, podéis utilizar otro cualquiera si no tuvierais. Y desde arriba, una vez hecho la mezcla, desde arriba le voy a ir disparando para iluminar las zonas superiores de esta figura. Todo el rato me estoy fijando en la posición de la figura para no iluminar en una zona oscura, porque pensar que esta figura, el Hulk, está inclinado hacia adelante. Entonces pues tampoco puedes iluminar mucho el pecho porque en verdad está en una zona oscura. Bueno, ahora vamos a mezclar un poquito del verde de antes con la tinta verde, que ahí no sé si la he sacado, es el 72089. Le vamos a disparar a las zonas bajas, las zonas ocultas y un poquito entre los músculos. He hecho la mezcla un poco suave, pero luego la voy a fortificar un poco más porque no acababa de resaltar mucho. Ahí veis el resultado final de ese sombreado. Se ve, pero no es muy fuerte. Y luego lo voy a fortificar, pero más que nada porque todavía le vamos a meter muchas más capas y se va a perder el efecto. Pero antes de nada voy a darle una capa de barniz para proteger esas dos capas que le he dado. Y ahora vamos con los famosos lavados. Me pongo mi tapita, un poquito de agua de Valencia y procedemos con las tintas muy diluidas. ¿Veis? Cojo un pincel grande, incluso podría haber cogido otro más grande para ir más rápido, y vamos por zonas. Pintamos con la pintura esta diluida, con la tinta diluida, y con el algodón, en cuanto han pasado unos segundos, retiramos todo, o prácticamente todo. Y con eso va a empezar a darle tonos a la piel, que van a quedar súper interesantes. Una de las cosas por las que voy por zonas es porque alguna vez algún chorretón se me ha ido, no lo he visto, y me ha dejado una marca horrible. Así que os recomiendo que vayáis por zonas. No intentéis cubrirlo todo porque no os va a dar tiempo a secarlo todo y se va a hacer un empaste.
¿Veis? Ese Gallery Premium. Y ahora vamos a hacer el punteado con la tinta marrón y la roja, muy diluida también, bajando la presión del aerógrafo a muy baja presión, hacemos el punteado ese. ¿Veis? Ahora se ve fuerte, pero luego se va a ir perdiendo su efecto conforme le vayamos haciendo más capas encima. Y ahora vamos con la tinta verde a darle otra vez ese sombreado que he comentado antes más fuerte. Desde abajo inclinado, muy diluido y sin prisa. Ahí lo tenéis, el resultado final. Ahora se ve muy fuerte, demasiado, obviamente, pero no me preocupa porque sé que todavía luego le voy a meter otra capa encima que va a relajar todos estos efectos que estamos haciendo en la piel. Digamos, vamos a volver un paso atrás. Ahora veréis. Ahí estamos. Vuelvo otra vez a coger la pintura del inicio y esta vez muy diluida, ¿vale? Porque no queremos que cubra todo. Simplemente queremos hacerle una capa por encima, ¿veis? Ahí veis que está muy diluida, apenas cubre. Pinta, pero no cubre mucho. Y con eso, pues vamos a darle una capa por encima de todo. Y con eso unificaremos todas las capas que hemos hecho anteriormente. ¿Veis? Cómo ha bajado ahora ya, eso ya no es tan fuerte. Y ahora ya las sombras se ven bien. El sombreado está precioso. Como me ha gustado el resultado, nada como una capita de barniz para protegerlo todo. Y empezamos a pintar. Sacamos esos pinceles y vamos con el negro. Pintamos el pelito de negro para por lo menos verlo ya diferenciado del resto de la piel. Y ahora con todo tipo de tintas, azul, violeta, rojo y marrón, el sepia, vamos a empezar a darle tonitos. Bueno, en este caso igual pinto algunas venas, pero también le voy a dar tonitos. ¿Cómo? Muy diluyendo, o sea, diluyéndolo mucho, perdón. ¿Veis? Como está muy diluido, apenas se ve, pero es que es lo que buscamos. Quiero decir, las venas tienen que verse poquito. Este paso podríamos haberlo hecho antes. Eso ya como vosotros lo veáis. Y se vería muchísimo más difuminado. Pero yo quería que, como es el Hulk, que es un eso, pues muy bestia, pues quería que las venas se vieran algo más de lo normal. Independientemente, tintas muy diluidas. Y el pincel tienes que pasarlo muy suavemente, muy ligero, que apenas toque la figura. Y veis ahí como también le voy dando tonos, diluyendo la pintura, la tinta mucho y retirando los excesos con el algodón. Perdón, el algodón, que no me sale el nombre ahora. Con la esponja. Que por cierto es una esponja de maquillaje, las encontraréis en AliExpress. Ahí también, con un poquito de tinta muy diluida azul, le hago esa simulación de barba. Ahora con un gris clarito le pinto los ojos para ya empezar a verlo a la figura. Hasta que no le pintas los ojos, la cara no la acabas de ver. ¿Veis? Mucho mejor, ¿eh? Que lo sepáis, el trabajo de venas son 2 tardes, son un montón de venas. Y ahora también le voy haciendo pues más detallitos con las tintas muy diluidas. Pues eso, con rojos en ciertas zonas, no por todos lados. ¡Hey! Muchas gracias por ver este vídeo. Para agradeceros vuestra fidelidad, aquí os traigo un pedazo de sorteo de un aerógrafo que me han enviado los de Gallery para vosotros, el GAT 68.
Así que si queréis participar en el sorteo, solo tenéis que seguir unos sencillos pasos. Like a este vídeo, escribir un comentario y suscribiros a mi canal de YouTube y al de Instagram. Tenéis el enlace en la descripción. Tenéis de tiempo para participar hasta el jueves 26 de julio del 2024. Así que mucha suerte, amigos, y seguimos con el vídeo. Y ahí seguimos con los dientes, con un gris clarito. Con mucho cuidadito, diente a diente. Ya le estoy pintando las cejas con el negro. Intento hacer líneas en lugar de pintarla completamente como una capa plana. Le hacemos líneas para que también se vea parte de la piel. Y ahora pues eso, haciéndola un poquito más clara, pues le vamos dando un poquito más de profundidad, haciéndole varias líneas claras, en plan como si fueran canas. Y con la tinta sepia ahora le doy un poquito a los dientes y parece que no, pero le baja un poquito el tono y le da algo de tonalidad. Los ojos no se acaban de ver muy bien como los pinto, pero es el mismo proceso que utilizo siempre. En este caso pues sí que he empezado ya con el verde lima 70-827 a hacerle lo que es la capa base del iris. Y cada vez voy iluminando más un poquito más para abajo, o sea, en lo que es la parte baja del ojo, con el amarillo verde 70-954. También os digo, el ojo este es bastante pequeño y es difícil añadir detalle en una zona tan pequeña. Yo les he puesto tonos muy chillones, muy vivos. Vosotros podéis ponerle unos verdes más apagados, no tenéis por qué tirar de esto. Lo que pasa es que yo quería, pues eso, darle un poquito de más de alegría. Y ahora pues con un gris clarito pues voy iluminando las zonas del pelo para que haya un poquito más de contraste. A las uñas he utilizado el mismo verde de la capa base, pero añadiéndole un poquito de blanco, o si no pues podéis ponerle un poco de carne base también, pues eso, para diferenciarlas de la carne. Y luego con la tinta sepia diluida, ¿veis? Voy marcando los bordes y haciendo detallitos en las uñas. Así es como queda. Luego le daré un poquito de barniz para que también brille un poquito. Y ahora con el azul, Dark Prussian 70-889, pinto todos los pantalones. Y este proceso lo vamos a hacer rápido con un pincel seco, añadiéndole blanco al azul anterior y marcando las zonas. Y luego, pues otra capa con más blanco, ¿vale? Porque el azul es una forma de darle más intensidad, más iluminación, es añadiéndole blanco. Pues eso, tendremos un azul clarito y le vamos a dar en las zonas más altas, donde haya más desgaste. Incluso al final, si queréis, podéis añadirle también blanco, porque al vaquero, pues dentro de lo que es un azul muy clarito o blanco, le queda también bien. ¿Veis? Ahí tenéis el resultado final de los vaqueros. Ahora vamos a ensuciarlos. De nuevo con la tinta sepia, muy diluida. Bueno, muy diluida, relativamente diluida. Le vamos a dar varias pasadas para ensuciarlo. El trozo de camiseta, pues lo mismo proceso de siempre. Primero un tono oscuro y luego lo iré subiendo. Primero un gris y luego con un gris mucho más clarito, tirando a blanco, pues ya le vamos iluminando. Ahí lo tenéis. Y voy a hacer igual que con los vaqueros. Lo ensucio con la tinta sepia, bien diluida. Y con la esponja pues voy a quitar los excesos para que tampoco se quede muy marrón.
vamos con este pedazo de aerógrafo y vamos a pintar ahora las piezas de la base, poniendo thinner y el gris metalizado, el 72054. Un par de pasadas finitas. Importante es que tenga la capa base negra. Si es brillante, mejor todavía, se va a ver todavía muchísimo mejor. Y ahora vamos a enmascarar. Realmente esto no me gusta hacerlo porque es bastante pesado a veces, pero en esta pieza, como era fácil, pues lo he hecho en un momentito y he enmascarado esas dos zonas para ahora pintar de rojo. Añadimos thinner de nuevo y pues eso, un rojo metálico que tengáis por casa, da igual porque después le vamos a dar más capas con la tinta roja. Yo ahí le he hecho una mezcla porque ese rojo no tenía mucha potencia, así que ya veis que no hay problema en mezclar las tintas con los metálicos. Y ahora, como he visto que todavía no tenía potencia, solo le he dado con tinta roja. ¿Veis cómo gana color? Y al ser transparente se siguen viendo las partículas brillantes del metálico. Pero no lo suficiente, así que como en un tutorial de Print and Paint Studio que vi hace ya pues unos cuantos años de un Iron Man que tiene, el proceso más o menos lo hacía así, si no recuerdo mal. Y es añadiéndole unas partículas al final de dorado para que, pues eso, para que recupere brillo, pero muy diluido, porque si no, claro, se va a pintar de dorado. Y ahí lo tenéis. Ahora mismo no brilla mucho, pero en cuanto le demos una capita de barniz, se va a quedar de cine. Y ahora vamos a pintar, pues eso, de dorado las zonas que van de dorado en el metal. Yo tenía ahí dos, el dorado pulido y el oro glorioso, 72056. Y una vez terminado, pues lo dicho, una capa de barniz brillante y se queda de cine. Vamos con la capa, vamos con la base y la vamos a hacer pues un poco como pincel seco, pero al final se me ha quedado un poco humedecido, no pasa nada. La base a veces es un poco para mí como freestyle y es un poco a disfrutar sin miedo. Yo cojo tintas, aparte de haberla pintado en un gris tocado de azul, cojo tintas de varios colores para darle tonalidades y que no se quede completamente de gris, que queda muy soso. ¿Veis? Ahí la tenéis. Y ahora sí que con el pincel seco, con un blanco tocado de azul, pues le vamos dando con el pincelito para sacar todos los detalles a la luz. ¿Veis cómo va cambiando la cosa? Y aún he querido ir un pasito más y le he puesto uno de estos pigmentos de Vallejo que bueno, que simulan un poco el polvo y el desgaste. Más bien el polvo. Ahí tenéis el resultado final. Y ahora vamos a hacer unos lavaditos que tenía por ahí por casa. Vamos a gastarlos porque la verdad es que no suelo gastar muchos lavados. Y vamos a, pues eso, a darle un lavado para que se meta en todos los detalles en negro. En otro tutorial os lo voy a enseñar con otro producto que está muy bien también. Y esto es una cosa que me gusta hacer mucho, que es con un poquito de... Otra vez la misma palabra de antes. Bueno, básicamente que con un trocito de la esponja esta, le voy pues dando toquecitos y con un gris metalizado y da el efecto de desgaste. Es rápido, efectivo y queda de cine. ¿Veis qué chulada? Ya empieza a coger color la cosa, ¿verdad? Y ahora pues nada, pues con un gris normal le pinto los ojos simulando pues como si estuvieran apagados, lo típico de un LED apagado, ¿no? De este tipo. Y se acabó, chicos. Ya está, así de sencillo. ¿Qué os ha parecido?
Espero que os haya gustado este último tutorial de pintado realista. Si así es, pues ya sabéis, dejármelo saber en los comentarios, así como dudas que os surjan. Si os ha gustado mi contenido, ya sabéis, la mejor forma de apoyarme es dándole fuerte al like, campanita y suscribiros por favor si todavía no lo estáis. Así que sin más, os doy las gracias por apoyar mi canal y ver mis vídeos al completo. Nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo a todos amigos y amigos.